Si Primer quiere le nombre. mando mi Excel y yo ya los tengo ahí. Mándemelo. Mándemelo. Solo dele copy paste aquí en el chat. Para solo completar los que hacen falta. Y ir verificando. Segundo nombre. Pienso lo vamos a ir cotejando. Primer nombre, segundo apellido, número de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, número de hijos, lugar de nacimiento, número de teléfono, lugar de nacimiento, con qué pueblo se identifica. Yo solo le puse pueblo, la verdad. Ok, vamos a hablar de este tema y así realmente me sirve para hablar. Cuando nosotros vamos a hablar de un campo, si yo le pregunto a alguien que no sea Bessie y le digo, ¿qué significa el campo pueblo para usted? Para otros puede tener algún otro significado semántico, ¿verdad? Sí. Puede ser que sea el pueblo de nacimiento, por así decirlo. Puede ser el pueblo de residencia, qué sé yo. Pero acá es donde yo insisto en que la semántica es muy importante. Entonces, hay que buscar un nombre que prácticamente a quien vea el esquema realmente entienda la semántica y lo que hay detrás de ese campo. Entonces, ¿qué otro nombre le podríamos dar? Le Pues colocaría etnia al ingeniero. etnia, ¿verdad? Porque prácticamente de eso está hablando, ¿verdad? Sí, pueblo étnico. O pueblo étnico también, es buen nombre, sí. Origen Otra, étnico. otra cosa, origen étnico. Origen, me gusta ese de origen étnico, así lo vamos a dejar, origen étnico. Igual, en este tema los nombres no tienen que ser muy largos ni muy complejos, ¿verdad? O sea, y creo que origen étnico sí se adapta bastante. Acá, ¿se le ha diagnosticado alguna de las siguientes? Ok. Si vamos a hablar de eso, porque vamos a hablar de un campo, no le podemos colocar en un campo una pregunta, ¿verdad? Entonces, básicamente hay que buscar un nombre en donde nosotros podemos hacer referencia a la semántica de eso, ¿verdad? Yo le colocaría de discapacidades. O discapacidad. Luego vamos a ir analizándolo uno a uno y vamos a ver si es multivalor, monovalor y esas cosas, ¿verdad? Origen étnico, número de referencia. Número de referencia. A ver, solo voy a ir chequeando acá qué campos vamos haciendo. Este lo hacemos, este ya lo tenemos, 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 ¿verdad? Este pues les recuerdo que es un calculado, así que no es necesario que lo ingresemos. Sexo ya lo tenemos, estado civil ya lo tenemos, número de hijos que tenemos. Ok. Lugar de nacimiento. No me fijé que lo tengan. Lugar de nacimiento. Chequense algo acá. ¿Qué es lo que yo voy a guardar en la base de datos? Por lo que veo ahí, necesito guardar el caserío, la aldea, el municipio, el departamento, de manera que quiero que miren el problema acá. Yo coloco esto, lugar nacimiento, y ingreso un dato.
caserío. Bueno, ingreso un dato, colonia tal, X, bloque tal, X, casa tal, X. Yo lo tengo almacenado en un campo. Según veo yo, ellos necesitan un campo que sea simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, a mí vía programación me va a tocar estar agarrando esos campos y dándoles un split, ¿verdad? Ya sea por comas o por algo. Entonces va a ser complicado. Muy probablemente, si hacen filtros sobre la información y le digan, hey, ok, fíjense que quiero saber cuántas solicitudes de actualización tengo de la aldea tal. Entonces, en este esquema actual, como lo tienen, sería muy difícil realizarlo porque prácticamente tienen que partir la información de un campo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que prácticamente vamos a decir caserío, nacimiento, caserío, nacimiento. Bien, quiero hacer algo, a ver si. Acá. Caserío, nacimiento, aldea, pero no cualquier aldea, ¿verdad? Sino aldea de nacimiento. Lick, una consulta. Ahí no sería mejor solo poner caserío, aldea, municipio, departamento y esa misma tabla la podríamos usar en la dirección de referencia, no sé, en la dirección, perdón, de residencia. No, porque una cosa es la dirección donde usted vive y la otra es donde nació. Usted puede nacer en Ojojona y vivir en Tegucigalpa. Y si se fijan, pues en las referencias como tal, realmente no son tan importantes. Así en el tema de que no me están pidiendo realmente que yo tenga esos atributos separados, ¿verdad? Aparte, si solo le pongo caserío, aldea y municipio y alguien viene acá y mira la información, no va a saber si es la aldea de nacimiento o la aldea de residencia. Entonces, por eso yo le estoy colocando caserío de nacimiento para hacer referencia a que es el caserío donde nace, ¿verdad? No sé si me expliqué. Ok, Municipio, sí, sí, municipio, nacimiento, departamento, nacimiento. ¿Qué otros campos tenemos por acá? El origen étnico. El 9 es origen étnico. El 10 está hablando de un tema de discapacidad. El 11 está hablando de número de teléfono. El otro está hablando de número de teléfono de referencia. El 12, número, teléfono, referencia. Ven, las direcciones, como no miro algo tan importante o realmente se debería preguntar si ocupan almacenar así como almacenamos el lugar de nacimiento separado. Pero acá no miro en el formulario de que diga que no, lo necesita separado. Entonces yo realmente lo puedo decir que es dirección, residencia. Me imagino que eso de con referencias quiere decir que hay un palo de guayaba enfrente, hay una pulpería tal. Correo personal. Correo institucional. Ocupación actual.
Bien, de hecho aquí, si ustedes se fijan en ocupación actual, como que están mezclando dos conceptos, ¿verdad? ¿Quién trabaja acá? ¿Alguien puede decir, hey, yo trabajo acá y yo estudio media jornada, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Alguien puede marcar soleza, sí o no? Bien, entonces dejémoslo como es. Son 16. Son 16 campos. Bueno, son 16 secciones en realidad. No sé si son 16 campos. Porque la primera sección hemos partido en 4, ¿verdad? Entonces, lo primero acá es prácticamente identificar de qué entidades pertenecen los atributos. Ese es el primer punto. Creo que voy a reescribir esto porque lo voy a hacer de manera como me quedaría el modelo, ¿verdad? Entonces yo utilizo primera, un segundo. Bien. Entonces acá prácticamente es tener en mente e identificar de qué entidades estamos hablando ahí y a qué entidades le pertenece probablemente ¿cómo es que se llama? El atributo, ¿sí? Teniendo en mente eso. Quiero que tengan en mente algo que creo que no lo han considerado. Acá se piden datos personales, ¿verdad? Pero en general, ¿de qué estamos hablando? Del estudiante. Bueno, del No, solicitante. estoy hablando de un formulario de actualización de información de beca, que dentro de ese formulario contiene información de un solicitante. Porque aquí no sabemos en este punto si a una beca se le puede dar a un estudiante, no sé si son becas para estudiar en una universidad o son becas extranjeras. Partamos del hecho de que son becas dadas en la U. Pero ahí dice Y, beca en la universidad. correcto, voy a partir del hecho. Y como habla de la forma 03, yo asumo que es de un estudiante activo de la universidad. ¿Dónde está la forma 0? Aquí, ¿verdad? Documento para poder optar a la beca, forma 03, con Ah, una carga listo. de 4 clases. Entonces yo asumo que es de un estudiante porque y debe Exacto, estar activo. exacto. Entonces, ya, bueno, esta parte prácticamente nos dice, hey, estamos hablando de estudiantes de la universidad, ¿sí? Que vamos a actualizar la información. Me imagino que para hacer un perfil, qué sé yo, no sé para qué vayan a hacer eso. Hay algo otra cosa acá que se nos ha olvidado, ¿sí? Y es el manejo de esto, ¿verdad? En ninguna parte de acá manejamos los documentos. ¿Se fijan? Entonces, imagínense que ustedes están haciendo un sistema y pues alguien va a subir los documentos en línea, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a tener que Un campo, una documentos. tabla. Sí. Entonces, ahí tenemos como todo el listado, básicamente hasta este punto de lo que nosotros estamos necesitando, ¿verdad?
Vamos a ver si no se me escapa nada. Y si no, pues esto como es mejora continua, entonces lo vamos adaptando. Documento, documento, documento. Documento. Historial académico, estudiantes de reingreso o certificación de estudio. Ah, ok. Acá hay una regla de negocio, ¿verdad? Que prácticamente también alguien que venga de una... que sea de primer ingreso y que venga de una institución con buenas notas, le podemos dar una beca por lo que se puede. Por lo que se ve. Bueno, pero no le ponemos mucho. Constancia de ingreso de sus padres, documento, 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 ¿verdad? Todos estos en realidad son documentos. Son documentos y todo esto es un formulario de actualización de información de beca, ¿sí? No es formulario de estudiante como tal. El formulario de actualización de información de beca contiene información del estudiante. Es como el préstamo, ¿verdad? El préstamo o la solicitud de préstamo que contiene información de un cliente. No es el perfil del cliente como tal. El perfil del cliente como tal se apertura antes, ¿verdad? Solo para dejar en claro, para que ustedes sepan de lo que estamos hablando en general. Entonces, esto al final es un concepto abstracto de un formulario, ¿sí? Como la cuenta, como el préstamo, como una solicitud de crédito, etcétera. Porque primero también una cosa es una solicitud de un préstamo y otra cosa es el préstamo, ¿verdad? Son dos conceptos diferentes. Uno es previo a la obtención de préstamo y que pasa por un flujo de revisiones en donde al final le van a hacer sí o no, y otra cosa es el préstamo que le otorgue a alguien. ¿Se entienden esas dos diferencias? Entonces aquí lo mismo. Aquí no le estoy dando una beca a alguien. Aquí alguien me va a solicitar una beca, ¿sí? ¿Sí o no? Estamos en ese punto clarines. Sí, Veamos. Sí, ingeniero, Bueno, sí, claro. entonces yo voy a empezar a identificar. Tenía algo ahí. Déjenme aprovechar esto acá. Yo acabo de distinguir todos los campos que necesito, o la mayoría de los que necesito, ¿sí? Entonces yo ahora necesito identificar de quién son o a quién pertenece. Este primer apellido, ¿de quién es? Del solicitante. 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 Estamos hablando del solicitante. ¿Esto? ¿De quién más? Del solicitante también. Este es del solicitante, este es del solicitante, esto. ¿Todo esto de quién es? Lick, una consulta. Estudiante. Sería, o sea, todo eso es del solicitante, ¿verdad? Entonces, en esta forma, en la primera forma normal, ya podemos definir la denominada tabla maestra o la definición de la tabla maestra se hace hasta la última forma. Ok, espérame, vamos por paso, ¿sí? Porque tampoco he definido qué es una tabla maestra, ¿no? Ve, entonces, lo primero es que acabo de identificar de qué entidad pertenece. Sí, pertenecen del solicitante, ¿verdad? Ahora, como yo no tengo un perfil previo en donde tenga una tabla que se llame solicitante, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Una cosa es que yo tengo un sistema en el cual previo me registre, en donde dé mis datos generales, y otra cosa es un sistema donde yo haga solicitudes, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, ustedes pueden abrir una cuenta en digamos, un perfil en línea de alguna página web. Y otra cosa es que ustedes empiecen a solicitar cosas en esa página web, ¿sí me entienden? Entonces, en este caso, vamos a partir del hecho de que acá
no voy a tener un perfil en línea. O sea, nadie se inscribe en línea. Simplemente me van a rellenar el formulario. Entonces, como estoy hablando del formulario y no del solicitante, me voy a crear una entidad que se llame solicitud de beca. Y de ahí voy a empezar. Entonces, esto es más práctico, ¿verdad? Esto es como práctica y como apoyarnos de las herramientas que tenemos, ¿verdad? De las que vimos en el modelo de entidad de relación y de la primera forma normal, ¿sí? Así estamos, ¿verdad? No es como un algoritmo que es paso. No, acá requiere pensamiento y análisis y el uso de lo que ya hemos estado trabajando. O sea, a esto le voy a llamar solicitud. Y voy a hacer las dos cosas. Una en donde si tuviéramos un perfil previo registro y otra en donde no tenemos un perfil previo, ¿verdad? Entonces voy a decir que esto es una solicitud de beca. ¿Sí? ¿Qué cosas tiene la solicitud de beca? Pues creo que voy a tener que empezar a typear todo esto, ¿verdad? Primer nombre. Segundo nombre. Hacemos algo, alguien me va dictando. ¿Por dónde vale? Ahí. Se los mandé. ¿A dónde? ¿Al chat? Espérenme que me ¿Dónde dice lo que mandé? lo tengo que cortar. Ah, Lo tengo que recortar, me dice ahí, espérenme. O sea que mandé muchos campos, pues, entonces los voy a mandar en imagen mejor. No le gustó eso. Ok, alguien que me dicte, cualquiera, no importa. Los primeros me los sé. Primer nombre, segundo nombre, ¿dónde se quedó, Lick? primer apellido, Primer segundo, apellido, segundo apellido, número de identidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, número de hijos, caserío, nacimiento, aldea, nacimiento, municipio, nacimiento, espéreme. ¿Casería de nacimiento? aldea, nacimiento, municipio, nacimiento, Ajá. departamento, nacimiento, origen étnico, discapacidad, número teléfono referencia, dirección residencia, correo personal, correo institucional, ocupación actual y documentos. Correo institucional. Y documentos. Ocupación actual y documentos. Bien, ahí sería como nuestra primer tabla, ¿verdad? Sí, como actual. Como que partimos de esto, ¿verdad? Sí. Ahora, primera cosa que tenemos que visualizar es qué campos a mí me pueden servir de llave. Entonces, yo realmente ahí no tengo o cualquier campo de esos o combinación de campos que me sirvan como llave. Recuerde, estamos hablando de solicitud de beca. ¿Hay algún campo ahí? ¿Hay algún campo? Número de identidad en todo caso. Quiere decir que esa persona no puede meter más de una solicitud si me le pone esa llave.
Pues la verdad que yo no miro otro campo, a menos que creemos uno. Sería Correcto, crear o un sea, índice. exacto. Tendríamos que crear uno, porque yo sinceramente no miro otro campo más que número de identidad. Yo Sí, le entonces pondría ahí, el número de estudiante. En este caso, una solicitud de beca. ok, le colocaría número de estudiantes si yo tengo un perfil previo, ¿verdad? Correcto. Pero en este caso, pues no tenemos perfil previo, básicamente. Y recuerden, acá también se lo puede dar a un cipote que viene de colegio, ¿verdad? Sí, entonces no podemos poner el número de cuenta Número del de, estudiante porque él no tiene número de estudiante. exacto. Y esas son preguntas de negocio que se deben de realizar. Por ejemplo, preguntar, ¿puede alguien solicitar beca antes de entrar a la universidad? Porque entonces ahí yo sé si va a tener o no número de estudiantes. Si a mí me dicen, no, primero necesita ser estudiante y luego solicitar la beca, esa es otra cuestión. Pero son reglas de quién? De negocio, ¿verdad? Y Entonces, podría también preguntarle si puede meter más de una solicitud o cuántas solicitudes exacto, puedo. exacto, exacto. Porque puede Entonces yo ser les voy a poner que solo yo les voy puede a ser. poner la regla ahorita, ¿sí? Vamos a aceptar que cualquier persona que venga de colegio me pueda solicitar beca, entonces no ocupo el número, por lo que descarto eso, y que pueda meter varias solicitudes. Entonces, bajo esa regla que yo les acabo de colocar, entonces yo me voy a crear algo que sea un incremental, ¿verdad? Código. Un código de solicitud. Código de solicitud. ¿Por qué no le pongo código de estudiante? Porque entonces estoy referenciando a otra cosa, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con la tabla. Código de solicitud. Ay, Dios mío, ¿y esto para subirlo arriba? Para más que están abajo, perdón. Bien, entonces, lo que busco es atomicidad, ¿verdad? ¿Qué campos en esa tabla, o lo vamos a ir viendo uno a uno, son multivalorados? Entonces yo me voy preguntando. Yo tengo varios ya visualizados, ¿verdad? Pero puedo ir preguntándome, si no tengo esa agilidad al inicio, puedo ir preguntándome poco a poco, ¿verdad? Primer nombre es monovalor o multivalor. Mono. Mono, según, y esa misma lógica la van a aplicar para segundo nombre y apellido y todo eso, ¿verdad? Sí, Número de identidad, multivalor. multivalor. Es multi. Multivalor. Ah, cayeron, ¿verdad? Monovalor. El mono. Monovalor. ¿Cuántas identidades tienen ustedes? Solo hay una. Hay uno, es cierto. Fecha de nacimiento. Monovalor. Uno. Mono. ¿Cuántas fechas de nacimiento tiene usted? Una. Solo uno. Ajá. ¿Cuántas fechas de nacimiento puedo meter en esa solicitud de beca? Una. Solo uno. Sexo. Monovalor. Es monovalor. Correcto, ¿verdad? Usted solamente tiene un sexo. Estado civil. Monovalor. En una Solo puede solicitud de estar. beca yo puedo colocar viudo y soltero. No. No. No, ¿verdad? Número de hijos. Ese ni lo voy a preguntar, ¿verdad? Solo coloco un número, ¿verdad? Caserío de nacimiento. ¿Cuántos caseríos de nacimiento puede colocar en una solicitud? Solo uno. Solo una. Aldea de nacimiento. Solamente Uno. Una también. Municipio de nacimiento. Uno. Departamento de nacimiento. Uno. Monovalor. Origen étnico. Monovalor. una. Depende Ok, si quiero ver mezcla. algo acá. Quiero ver algo acá. Perdón. Porque yo estoy confundido también en ese campo. Uno, ¿verdad? Básicamente. ¿Sí? Bueno, puedo colocar lenca y misquito. Entonces colocaría mestizo o algo así, ¿verdad? Mestizo. Estamos bien ahí. Discapacidad.
Multi. La discapacidad puede ser multivalor. Puede tener varias, ¿verdad? Sí, a la vez es un campo nulo porque no puede tener ninguna. Entonces ahí tengo algo que me va a generar el qué. Me va a generar redundancia en los datos. ¿Por qué? Porque si alguien tiene dos capacidades, quiere decir que ahí va a haber dos registros, ¿verdad? ¿Recuerdan? Perdón, dos filas, ¿sí? Por ese campo. Entonces, ¿qué hago yo? Crear otra tabla. Discapacidad. Solo discapacidad como nombre. Sí, para Lo voy a dejar sacarlo. ahí y van a ver que esto luego me va a generar un pequeño problema. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Me traigo el qué? Código. Solicitud, ¿verdad? Ujú. Y me llevo una descripción. Entonces, ¿qué va a haber acá? Una relación que Lick, pero ahí no tendríamos que tener un código de esa, para esa descripción, no. ok, esa es algo que quiero que noten también. Son dos cosas que hay acá, ¿verdad? Si yo dejo ese campo con descripción así, ¿qué va a pasar? Quiere decir que el usuario va a ser quien ingrese ¿qué? Una descripción. O sea, él va a typear eso, ¿sí o no? Correcto. Pero, ¿qué están viendo ustedes acá? Que esas cosas ya están dadas, Pero ya ¿verdad? están dadas, entonces solo puedo hacer, o sea, Entonces, puedo agarrar el código Seleccionar. para... entonces, de una vez, ¿qué me creo yo? Ya me puedo crear otra tabla que sea tipo discapacidad, de ¿verdad? discapacidad. Discapacidad, ¿sí? Eso es para eliminar la redundancia en todo caso en Eso, este campo. sí, en cierto aspecto sí, la verdad. O sea, para eliminar esas descripciones que van a estar copiándola, exacto, una y otra vez. Aparte, que si alguien la typea, entonces a mí me va a generar un problema, ¿verdad? Que pueda hacer que la integridad de mis datos se pierda por el hecho de que al darle la libertad que él la escriba, pues entonces alguien se puede equivocar, ¿verdad? Entonces, como esta es una tabla súper sencilla que voy a tener ID, ven, como estamos utilizando código acá, le voy a poner código a las cosas. Código, tipo, discapacidad. Y le vamos a colocar un nombre acá, ¿verdad? Entonces voy a tener una llave primaria. Y obviamente, en lugar de tener la descripción acá que voy a tener, ID, perdón, ¿Cuántos hay? código, Yo de Código. eso. discapacidad. Andan ahí. ¿Sí? ¿Lo viste hoy? Mentiroso. ¿Que esto qué es? Una llave foránea, ¿verdad? ¿Y esto qué era? Una llave Primaria. foránea. No, código solicitud vino de acá, ¿verdad? Ah, es que lo tenía primaria. Sí, lo tenía primario. Código de discapacidad, pues es un pequeño catálogo y nació de acá, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera hecho primero, hey, verificado cuáles van a ser mis catálogos ahí? Porque ahí tienen varios catálogos, ¿verdad? Esas pequeñas tablitas en donde tienen valores que ya son conocidos. Y yo no hubiese tenido esto. Vamos a ver si esto no me hace nada. Yo pude haber hecho, entre solicitud de beca y tipo de discapacidad hay una, ¿qué? Relación. Una solicitud de becas, ¿cuántas discapacidades puede tener? Muchas. Un tipo de discapacidad, un tipo de discapacidad, ¿cuántas veces puede estar en una solicitud de beca? Mucho. ¿Qué hubiera salido ahí? Mucho a mucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacemos?
creamos una tabla intermedia. Ajá, correcto. Y a mí no me gusta este nombre porque prácticamente no estoy dándole un buen nombre a eso. Discapacidad, alguien la podría interpretar como tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner acá solicitud, perdón, vamos a buscarle un nombre bonito. Solicitud beca, discapacidad. Discapacidad, solicitud beca, discapacidad. Lick y el código de discapacidad, llave foránea o la principal. Discapacidad. Así dejémoslo, la verdad que no, como le puse tipo acá, así está bien. Bien, como sacamos ese multivalorado, lo que dice el compañero es correcto, ¿verdad? ¿Lo sacamos de dónde? De acá. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Yo acá ya no lo ocupo, ¿no? Porque lo que andaba buscando es romper eso, ¿verdad? Descomponer ese campo que a mí me va a generar redundancia porque es multivalor. Entonces yo ahí ya no lo ocupo, ¿no? Ya todo lo que tenga que ver con el detalle de la discapacidad de una solicitud lo voy a tener acá. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Estamos bien, En ¿verdad? otros términos les dicen capacidades especiales. Ah, puede ser Pero también, ¿verdad? Capacidades especiales, sí. Podríamos cambiar la terminología dependiendo. Mire, eso también de la terminología depende mucho del lenguaje que se utilice en determinado contexto. Si, por ejemplo, acá le dicen discapacidad, pues lo dejamos así. Si en algún caso, porque es una base de datos, ¿verdad? No es una descripción. Si en algún caso, como dicen ustedes, se le dicen capacidades especiales, pues entonces nos limitamos a ponerle así la tabla, porque alguien va a venir y nos va a empezar a hablar, alguien que sea de negocio, nos va a empezar a hablar en esos términos. Entonces va a ser bien fácil nosotros ubicarnos en la base de datos con esos términos, ¿verdad? Bien, origen étnico, monovalor, ¿verdad? No, no. Número de teléfono. Pero acá tenemos una cuestión. el número de Número de teléfono es número, multivalor porque yo no sé. Puede ser que tenga teléfono, dos teléfonos, celular y fijo. le voy a recordar de Aunque en el algo. aunque en el formulario solo me dice número de teléfono. Les voy a recordar algo para que ustedes miren cuál es el problema acá. Porque una cosa es quien diseña el formulario lo diseña alguien para pedir información. No son diseñadores de bases de datos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros sí estamos modelando la base de datos, ¿verdad? Entonces una cosa es el formulario, correcto, y otra cosa es cómo nosotros lo modelemos. Nosotros tenemos que tener en cuenta muchas circunstancias, porque el que hizo el formulario no está pensando en cómo se van a guardar los datos, ¿verdad? Simplemente la manera más idónea de cómo yo le voy a pedir los datos a la gente y cómo se me hace más fácil a mí. Entonces, les recuerdo esta situación. Acuérdense que nosotros teníamos este código usuario, y teníamos un campo que se llamaba teléfono, ¿sí? Teléfono. ¿Sí o no? Habíamos dicho que teléfono era ¿qué? Multivalor. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos creábamos una entidad, teléfono, para romper esto. Bueno, y aquí le voy a agregar otro nombre, le voy a agregar otro campo para que se mire más lleno. Aquí tenía multivalor y lo que hacía para romper esto es que me creaba otra entidad, código usuario, para romper eso, ¿verdad? Y me traía el número de teléfono. Ya con esto ya rompí ese problema que tenía ahí. Y ya quitando este campo, pues, ¿qué? Ya no me genera esa redundancia, ¿verdad? Porque la rompí con esto. Hay dos formas en que yo puedo solucionar este problema que está acá. Esta es la forma, recuerdan que yo les decía, más adecuada por el hecho de que aquí yo no me limito a un número dado de teléfono, ¿sí o no?
Pero había otra forma que yo les decía, hey, si yo jamás en la vida voy a pedir más números de teléfono, entonces esa redundancia también yo la podía solucionar de la siguiente manera. Código usuario. Tenía el nombre. Y ya yo no guardo en un solo campo como una colección de datos, ¿verdad? Los teléfonos, sino que me creo teléfono 1, teléfono 2. ¿Se nota? ¿Sí? Entonces ya lo rompí porque lo estoy guardando en dos atributos separados. Pero ¿qué pasa con este diseño? Bien, va a generar un montón de campos nulos. Aquellas personas que no tengan teléfono 2, entonces va a estar null, ¿verdad? Ese campo. Va a estar ocupando espacio innecesario en la base. Exacto. Entonces, ¿cuál sería en realidad la forma La más más óptima sería esa primera. y que nos va a ayudar a expandir esto? ¿Qué pasa si yo el día de mañana vengo y quiero un tercer teléfono? Entonces, híjole, que me quedé con este diseño. Ahora tengo que hacer esto. Teléfono. ¿Qué pasa si quiero pedir un cuarto teléfono? Entonces, ven el problema que se está dando. Entonces, la forma más óptima y que me va a ayudar a que mi sistema sea más expansible, por así decirlo, no encontré una palabra más adecuada así, es esta de acá, porque yo ya no me limité realmente a N cantidad de campos. Entonces, bajo este ejemplo que les acabo de dar acá, ¿qué es lo que está pasando con estos dos casos? Sería un diseño como de la segunda forma que yo les acabo de mostrar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sería esto, ¿verdad? Nada más que le estoy agregando un apellido que dice teléfono de referencia. Entonces ahí, licenciada, usaríamos una tabla tipo de teléfono y la tabla intermedia. Entonces acá, correcto, lo que haríamos es crearme una tabla para romper este diseño acá. Realmente no, si vamos a crecer en este caso, vamos a tener que agregar otro atributo, cosa que no es recomendable. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esto? Ok, me creo una tabla de teléfono. Entonces, imagínense que yo no lo analice así, sino que le coloco esto. Teléfono. Entonces, eso es un multivalor, ¿verdad? Entonces, yo tengo que arreglar eso. Entonces, ¿qué va a hacer acá? El código solicitud. Y aquí va a ser el teléfono, ¿verdad? El número de teléfono. Número teléfono. Bien, esto hace referencia a la tabla de donde me lo traje. Entonces va a ser una foreign key. Y este ya no lo necesito. ¿Sí? Y esto me queda mucho de uno a muchos. Ahora, ¿cómo distingo yo que ese teléfono es de referencia o ese teléfono es el personal? Básicamente me creo una tabla de tipos, ¿no? Tipo de teléfono. ¿Sí? Entonces acá voy a tener tipo teléfono, en donde en esta tabla lo que voy a hacer es almacenar si es teléfono particular, teléfono de casa, cualquier teléfono que se les ocurra, ¿verdad? Cualquier tipo. Y voy a tener código tipo teléfono. Y voy a tener, como le estoy colocando nombre, le voy a colocar nombre a esto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la llave primaria de esos dos campos? Este, ¿verdad? Y aquí, ¿qué voy a tener? Una referencia que me diga, hey. De hecho, van a ver que en la segunda forma normal nosotros vamos a tener lo siguiente. Si alguien se hubiera pensado en su cabecita que aquí yo podría agregar número de teléfono,
Si a alguien se le ocurrió eso, ¿verdad? Hay una regla que me dice que los atributos deben de depender funcionalmente de la llave. Totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que número de teléfono tiene que ser determinado por el código del tipo de teléfono. Les pregunto yo, ¿el código de tipo de teléfono me determina a mí el número de teléfono? No. Para nada, ¿verdad? O sea, si yo les digo teléfono personal, ¿ustedes me van a decir un teléfono dado? No. No, ¿verdad? O sea, me pueden dar N cantidad de teléfonos y van a ser distintos. Entonces, tener en mente que los campos de una entidad deben de depender funcionalmente y en su totalidad de la llave. Entonces, en este caso de acá, tendrían el que una referencia llamada código tipo teléfono, ¿verdad? Teléfono. Estamos, ¿verdad? Bien, a esta tabla que ustedes miran ahí, que no tiene ninguna llave primaria. Ven que no tiene ninguna llave primaria. Por allá se le conocía como entidad débil. Porque no hay una forma de identificar una llave primaria. Pero, ¿qué pasa? Pues nosotros realmente podríamos colocarle una llave primaria, ya sea de esos campos o ya sea un campo que nos inventemos ahí así como código de solicitud. Esto lo vamos a afinar. Recuerden que ahorita estamos como en la primera fase, ¿verdad? Entonces, ya con esto ya no ocupó esto del número de teléfono. En vez de eliminarlo, estaba borrando. ¿Sí? Bien. Continuemos. Correo personal, ¿es monovalor o multivalor? Monovalor. Multi. Multi. Para mí podría ser multivalor porque puede ser que yo tenga correos en distintos servidores. Puedo tener un correo de Outlook, un correo de Gmail, pero Puedo tener varios correos, no solo uno. sí, para Bien, mí miremos acá. ¿Cuántos pide tendríamos que acá? hacer también una tabla correo. Sí, para mí deberíamos de hacer una tabla correos porque piden el institucional y el personal. ¿Verdad? Por ahí va la misma Entonces, situación. La misma situación también va tenemos lo acá. mismo de los teléfonos. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues prácticamente la misma carpintería, ¿verdad? Miren, a mí no me gusta llamar los campos como se llaman las tablas. Entonces, voy a poner ese email. Entonces, como acabamos de eliminar eso, es una llave foránea y acabamos de romper eso de multivalor, ¿verdad? Entonces ya no tengo esos campos ahí. Ahora, ¿cómo sé que ese correo es personal o cómo sé que ese correo es la Lo mismita mismo, situación? tenemos que crear una tabla tipo de correo. Uh-huh. Tipo, correo. Acá nos vamos a crear código, tipo, correo. Dice todo al revés, ¿verdad? Aquí es válido por código, tipo, correo. Y aquí vamos a ponerle un nombre a esto, ¿verdad? Ya de primaria se nota leguas cuál va a ser. Ubuntu Many Relationship, ¿verdad? Yeah.
Y acá vamos a tener una foreign key. ¿Sí? Si a esto nosotros le queremos poner una restricción, podríamos, ya que esas no tienen llave primaria en ningún lado, ¿verdad? Ni teléfono, ni código perdón, ni teléfono ni correo. O sea, alguien puede meter el mismo correo en cantidad de veces ahí, ¿verdad? En una solicitud. Entonces, vayan pensando más o menos cuál sería la llave, que aquí sería una llave combinada, ¿verdad? Eso más que todo para evitar que alguien ingrese N cantidad de correos en esa misma tabla, ¿verdad? Entonces, en una solicitud, por ejemplo, en esta solicitud, este tipo de correo solo lo puede meter una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente las tres las colocaría como llaves. Los tres campos, ¿verdad? Bien, entonces, ocupación actual, monovalor o multivalor. Monovalor. Monovalor. Varios trabajos. Miremos acá. Vamos a entender la semántica de lo que ellos dicen o el significado de lo que ellos dicen cuando hablan de ocupación actual. Está diciendo que yo puedo marcar esto y yo puedo marcar esto. Sí, es multivalor entonces. Porque puedo ser un trabajador y puedo ser un estudiante. Correcto, exacto. Y usted puede ser a tiempo completo. Y esa información es totalmente relevante, que creo que pesa en la cuestión de si le En la van a dar solicitud. beca o no. Exacto. Entonces, esta información debemos de modelarlo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como es multivalor, ¿qué va a pasar en la tableta que nosotros tenemos? Tendríamos que hacer una tabla también con ocupación y el tipo de ocupación. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra tabla que se llame ¿qué? Tipo de ocupación y tipo de ocupación. Le voy a poner algo que se utiliza muy frecuentemente. Detalle. Porque si yo dejo esto así y yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿esa tabla a qué se refiere? Ustedes me van a decir, las ocupaciones. ¿Y cuáles son las ocupaciones? Medio tiempo. Básicamente ahí es el detalle de la ocupación del solicitud de la beca, no de la ocupación en sí, ¿verdad? ¿Sí? Trabajador o Entonces, estudiante. le voy a colocar este apellido. Y de hecho, le puedo colocar ese apellido a correo, a teléfono y a discapacidad, ¿verdad? Pero como los otros creo que están más entendibles que este, entonces a este sí le agrego este apellido. Y acá esto quiere decir que él va a tener, ¿qué? Me voy a traer la llave de allá, que es código solicitud. Y me voy a traer la descripción. Pero acá volvemos a lo mismo, el mismo problema que teníamos anteriormente, ¿no? Si yo dejo esta descripción abierta acá, ¿qué pasa? Prácticamente ellos van a colocar lo que quieren, ellos van a colocar, redundancia, correcto, ellos van a poder colocar lo que quieran, ¿verdad? Entonces, como son valores que ya están dados, puedo crear una ¿Cómo que se llama? Una tabla de tipo de ocupación. Donde tenga que código, Mi hora de ocupación y un nombre, ¿verdad? Aquí vamos a tener la llave primaria. Y aquí estamos hablando del código y ocupación. Por aquí. Eso. Bien. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo agarrar este modelo. Nos falta algo. Me arreglé esto de ocupación. Voy a terminar, chavos, para no perder el hilo de esta onda, ¿verdad? Dirección, residencia. Vamos a ver el tema de las direcciones.
Creo que me salté unos campos. Dirección residencia. Dirección residencia actual. Hablemos de direcciones. ¿Cuántas me están pidiendo ahí? Solo una, ¿verdad? No hay problema Sí. que lo deje así realmente. ¿Sí? Ahora, si Y me lo de- empiezan a pedir varias direcciones o yo tengo que manejar cambios de direcciones, pues ahí es otra situación, ¿verdad? Pero en este caso, yo les coloco esa cuestión de que solo me van a dar una dirección, nada más. Entonces se queda ese campo así, ¿verdad? En los documentos sí tendría que hacer una tabla, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente. Documentos. ¿Monovalor o multivalor? Multivalor porque son varios los documentos que me Ustedes piden. pueden subir varios documentos, ¿verdad? Sí. Entonces aquí, ¿qué va a haber? Documentos. Una tabla. Y voy a tener el código a la solicitud, que es de donde me lo saqué. Código solicitud, como una llave foránea, para romper ese problema que me da ahí de redundancia, de que me genera múltiples registros. Voy a tener, bien, acá les voy a explicar algo. Cuando ustedes hacen una aplicación y suben un documento, pueden tener las siguientes dos opciones. Los sistemas de bases de datos tienen la posibilidad de que ustedes guarden los bytes en la base de datos, cosa que personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tienen que ir a convertir los bytes para guardarlos en la base de datos y luego cuando vuelven para mostrarlos tienen que nuevamente convertirlos para mostrarlos, ¿verdad? Entonces están manipulando esos flujos de bytes. Aparte de que si ustedes saben, empiezan a subir ese montón de documentos a la base de datos, son documentos PDF, archivos que les pueden consumir mucho espacio, entonces el rendimiento de esto se les va a ir a las nubes. Entonces, la otra posibilidad es de que ustedes tengan un repositorio, me refiero a una carpeta en algún lugar, ya sea en la nube o ya sea en alguna máquina en red, y en esa ruta ustedes guarden ese documento. Entonces, lo único que tienen que hacer es guardar una referencia a esa ruta o guardarle un ID de documento, ¿verdad? Generado por ustedes y luego lo arman. Bajo esas circunstancias, entonces, esta tabla de documentos, básicamente, yo me voy a ir por la segunda opción. Lo que va a hacer es básicamente a estarme guardando unas URL, ¿verdad? De donde estoy almacenando mis archivos. Entonces acá le voy a colocar un nombre de archivo. El nombre que necesito, ¿verdad? Ocupo un código generado por mí de documento para identificarlo. Y necesito, bueno, el path. No lo necesito realmente, la ruta total de un archivo no la necesito porque si yo la tengo parametrizada, entonces no la voy a ocupar. ¿Por qué guardo código de documento? Porque alguien puede nombrar el archivo igual, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a buscar ese archivo y tienen el mismo nombre, pues van a tener un problema. A menos que en el nombre de archivo yo lo renombre con algún código generado. ¿Entienden esos problemas que se les pueden dar, verdad? Entonces acá básicamente yo voy a tener un código de documento, ¿sí? Que lo genere. Y el nombre de archivo va a ser el que el usuario colocó. Pero aparte de eso, yo no sé qué tipo de documento está subiendo, ¿sí o no? Yo no sé si está subiendo forma 03, yo no sé si está subiendo partida de nacimiento, yo no sé eso. Si yo quiero controlar eso, entonces, ¿qué va a pasar? Ok, necesito una tabla que me diga tipo documento, ¿verdad? En este caso la necesitaría Lick porque es un requisito, ¿verdad? ¿Verdad? Código, sí, correcto, tipo documento. Y voy a colocar un nombre, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo la gestión de archivos. En esa tabla tengo los datos para la gestión de archivos.
Entonces, esta va a ser mi llave primaria. Porque alguien no puede subir un código de documento repetido. O sea, le genera, ¿no? Esta es una referencia ya foránea. Y aquí tenemos una referencia acá, ¿no? Bien, entonces ahora lo que podemos hacer es hacer un barrido de todas estas tablas y verificar si están en la primera forma normal. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, este ya no lo ocupo acá. ¿Qué se hace? Se verifico a ver si, por ejemplo, nombre de archivo, monovalor, multivalor en este contexto de documentos, monovalor, y empiezo a verificar cada una de estas tablas, ¿verdad? Que también en las definiciones se le conoce como relaciones, a esas tablas se le conoce como relaciones. Y entonces cuando dicen ahí que la relación no debe tener atributos monovalor, se está refiriendo a la tablita, ¿verdad? Entonces lo que puedo hacer yo, básicamente, es hacer un barrido de esta tabla y decir qué hay acá que es multivalor, pues ya las rompí casi todas, ¿verdad? ¿Qué hay acá que es multivalor? ¿Qué hay acá que es multivalor? ¿Qué hay acá que es multivalor? Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando yo esté muy seguro de que está en la primera forma normal, entonces paso a la segunda forma normal, ¿sí? Pero básicamente, esas son herramientas para verificar la calidad de mi modelo. Y yo aquí puedo decir, hey, tenemos una buena calidad de modelo, ¿sí o no? Ahora, acá hay otras cosas que ustedes pueden ver que la lógica la aplicamos acá, sin embargo, no la estamos aplicando acá. Por ejemplo, ustedes me dijeron, hey, ahí me va a generar redundancia de datos porque la gente va a estar metiendo tipo de teléfono así como personal, y va a estar en mi tabla diciendo personal. Entonces me crea un tipo para que solo me guarde una referencia. Entonces acá hay varios campos de eso, ¿verdad? O pequeños catálogos. ¿Cómo ser cuáles? Alguien levantó la mano, Jeffrey, creo. Les voy a dar un ejemplo. Sexo. Sexo son valores que nosotros conocemos, ¿no? Entonces son valores en los cuales van a ir a un catálogo. Estado civil. Yo los conozco. Caserío. Pues yo los conozco. Las aldeas, yo las conozco. Municipio, yo los conozco. Departamento, yo los conozco. Origen étnico, pues son valores que ya también me los dan, ¿verdad? Hey, perdón, origen étnico creo... Sí, quedamos que origen étnico era uno solo, ¿verdad? ¿Qué pueden ver en origen étnico? Origen étnico ya son valores que me los dan, ¿sí? Entonces tengo que crear una tabla de qué? Que se llame tipo origen étnico. Igual que lo hice en discapacidades. Igual que lo hice, a ver, ¿en qué otra tabla? Entonces, para eso también lo tengo que aplicar a sexo, porque miren, son valores que ya conozco. Estado civil, igual, son valores que ya conozco. Ahora, número de hijos, no puedo crearme una tabla de catálogo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una tabla porque no sé qué cantidades me van a colocar ahí, ¿verdad? Ahora, caserío, aldea, municipio y departamento son cosas que también yo ya conozco, ¿verdad? De hecho, hasta tienen una estructura, ¿sí? ¿Preguntas? Nick, el examen, ¿hasta qué tema va a venir? El examen les va a venir un ejercicio de estos. ¿Cómo? El examen viene a que ustedes me modelen una base de datos. Una base